Pues cuántos cambios ha habido, ¿verdad? En los últimos meses, en los últimos días. Nada más aquí en la iglesia hemos hecho un montón de cambios. Pero no sé si usted recuerda, pero cuando inició esto de la pandemia, ya uno hasta ni quiere decir el nombre, cuando inició todo esto, surgió así al principio de las personas que podían quedarse en casa como que aprovecharas ese tiempo para transformar tu vida, ¿no? Para implementar un hábito que antes no tenías, o un nuevo hobby, o poder hacer eso que nunca quisiste hacer. Y la idea es, tú entraste como alguien a la pandemia y saliste como una nueva persona, saliste transformado, totalmente cambiado. Ah, espero que hayas escuchado hablar de esto, ¿no? Alguien de aquí, estoy seguro, no levantes tu mano, pero estoy seguro que tal vez tú te pusiste así una meta, un logro. La pregunta es, ¿lo conseguiste? ¿Cómo te fue? ¿Sí lo lograste? Aquí personalmente, su servidor se puso de ponerse a dieta, ¿no? Dije, pues ya no puedo comer en la calle, pues entonces es el momento ideal. Y sí, me fue un poquito ahí más o menos, pero me falta, ¿no? Me faltó un buen. El, el- la ocasión es que todos intentamos cambiar algo, intentamos, siempre incluso de jóvenes, queremos de cierta forma, cuando eres joven te da como esa ganas y esa hambre de cambiar el mundo, de acabar con la pobreza, de acabar con la contaminación, de poder hacer un cambio radical. Y pasa el tiempo y muchas veces esos cambios no son posibles. Intentamos y no pasa nada. De hecho, el subsecretario de Salud tiene 4 meses queriéndonos cambiar a todos los mexicanos y no ha podido, ¿no? De nuestra cultura y nuestras faltas de cambiar. El problema es que a veces es muy difícil para nosotros hacer cambios. Pero hoy vamos a ver, en esta mañana que es tiempo de cambios, vamos a ver que para Dios, Él te puede transformar en un momento. Él te puede cambiar en un segundo y tu vida puede ser completamente diferente. El día de hoy estamos en tiempos de cambios y vamos a cambiar, estamos cambiando hacia una nueva serie del estudio de la Biblia. El día de hoy empezamos una nueva serie que es en el Evangelio, ya de tanto decir Evangelio de Marcos, en el libro de Hechos, o también conocido como Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, todo el libro de Hechos. Así que si hoy veniste a la iglesia, veniste un muy buen día porque estamos por iniciar. Así que tienes la oportunidad de aventarte el libro de Hechos desde el principio hasta el final. Así que si eres de los que toma nota, el, el título del día de hoy es... ahí está, es Trastornadores, impactando el mundo con un mensaje. Ese es el título de la serie y va a ser el título del mensaje de hoy, Trastornadores impactando el mundo con un mensaje, porque de eso se trata el libro de los Hechos. De eso es de lo que estamos viendo, es la transición inmediata. Si tú vienes de un evangelio, si estudiaste Mateo, Marcos, Lucas o Juan, la transición inmediata es el estudio del libro de los Hechos, porque es lo que sigue después de que Jesús se fue. O sea, cuando Jesús los dejó a todos los discípulos ahí, prácticamente se sentían solos, desamparados. Regresa, les da aliento y lo que sigue después es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces es algo muy emocionante, a mí me emociona un montón poder estudiar este libro de los Hechos y ver cómo estos simples hombres fueron transformados por Dios y llegaron a hacer grandes cosas. Por eso el título Trastornadores, porque pusieron el mundo de cabezas. Viene este título porque en un capítulo, en el capítulo 17, versículo 6, les llaman trastornadores. Dicen estos hombres que han venido a trastornar el mundo, se los decían en una forma negativa, pero era una verdad, que habían puesto de cabeza a todo el mundo antiguo. Así que espero que este estudio ponga de cabeza tu vida y ponga de cabeza lo que tú estás haciendo respecto al Señor. Que cuando terminemos puedas sentir esa hambre, ese deseo de ser como los discípulos y salir y compartir afuera las buenas nuevas de Jesús. Así que hoy, en este estudio de los trastornadores, impactando al mundo con un mensaje, pon mucha atención, porque si tú quieres ser un trastornador, vamos a estar viendo 3 requisitos para impactar el mundo. 3 requisitos para que tú puedas transformar el mundo que te rodea y ya no sea un intento chafón que lo haces en tus fuerzas, pero al final todo sigue igual, todo no cambia nada en tu vida, que has intentado muchas veces quizás dejar un hábito, dejar una situación que sabes que no la deberías hacer y la estás haciendo, o algo en tu vida que te molesta y no lo quisieras tener y lo has intentado dejar.
vas a aprender que con la ayuda de Dios va a ser todo mucho más sencillo, todo va a ser mucho más fácil si lo haces de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. Entonces, hoy vamos a ver 3 requisitos para impactar el mundo. Así que, si traes Biblia, ábrela en Hechos, capítulo 1. También vamos a estar viendo un poco acerca del contexto de este libro, Hechos capítulo 1, y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Ese va a ser el estudio de hoy, y vamos a iniciar leyendo los primeros 3 versículos. ¿Ya estás ahí? Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Vamos a leerlos y dice lo siguiente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces vemos esta pequeña introducción acerca del libro de Hechos, y es, como te comentaba hace un momento, es la continuación directa de los evangelios. Estuvimos más de un año estudiando el evangelio de Marcos y ahora esto es lo que sigue. La historia continúa con los discípulos cumpliendo lo que Jesús les había encomendado, y se nos dice que Jesús mismo es el que los había escogido. Ahí al final del versículo número 2 dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús mismo escogió a estos hombres que vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo lo que ellos hicieron. Jesús mismo los escogió para esta labor que tenían, para poder hacer su obra y para poder cumplir con la misión que Jesús les había encomendado. Entonces, este es el primer requisito para poder impactar el mundo. Y es que el Señor mismo es el que te va a elegir y el que te va a dar la obra. El primer requisito para impactar el mundo es una elección divina. Que sepas que Jesús mismo te ha elegido a ti para que puedas llevar a cabo la misión, puedas llevar a cabo lo que Él ha designado, que ya lo veíamos la semana pasada con la gran comisión, que es ir a ser discípulos. Es una tarea y es una elección que Dios mismo ha puesto a las personas. Dios es quien nos vuelve parte de su equipo. Vimos, si recuerdas, ya hace más de un año, entonces si recuerdas el principio del Evangelio de Marcos, cuando Jesús llamaba, Él era el que los elegía a los discípulos, era el que les decía, ven y sígueme, o deja tus cosas y sígueme. Siempre era Jesús el que les daba la iniciativa, el que tenía el primer paso de llamarlos para que lo pudieran seguir. Jesús mismo es el que los designó a ellos como apóstoles. Entonces hay una elección divina detrás de nuestra labor como creyentes de llevar el evangelio a los demás. Y antes de continuar, hay que poner un poco de contexto acerca del libro de los Hechos para que lo puedas entender mejor. Porque lo que quiero, sobre todo en esta enseñanza, es poder despertar tu apetito para que tengas una sed de seguir leyendo y de aventurarte en saber qué fue lo que pasó después. Entonces, si te fijas en el versículo 1, parece una continuación de algo que ya se venía hablando. De hecho, dice en el primer tratado, oh Teófilo. ¿De qué primer tratado está hablando y quién es ese Teófilo, verdad? Es quizás lo primero que se te viene a la mente. Este libro de los Hechos, o también conocido como Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a la tradición de la iglesia, porque no se menciona en ninguna parte, fue escrito por Lucas, que era un creyente y que también se le conoce como que era un médico de profesión y era un compañero de las misiones que tenía el apóstol Pablo. Entonces, cuando habla acerca del primer tratado, está hablando de lo que Lucas ya había escrito anteriormente, que es el Evangelio de Lucas, que lo tienes ahí en tu Biblia. Antes de Hechos está Juan y antes de Juan está Lucas. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la historia, es que Lucas hizo este gran compendio de 2 tomos, que uno era el Evangelio acerca de lo que Jesús había hecho y el otro era acerca de
lo que los apóstoles habían hecho, acerca de sus hazañas. Y de hecho ambos libros era uno solo, se tomaba en la historia antigua como uno solo, simplemente tenía dos tomos, que era el Evangelio y los Hechos. E iba dirigido a un tal Teófilo. ¿Quién sería ese Teófilo? No sabemos demasiado. Sabemos que Teófilo era alguien que tenía un cierto rango, era alguien de cierto prestigio, probablemente era un soldado romano, porque en el Evangelio de Lucas le llama "oh excelentísimo Teófilo". Entonces le da ese cierto valor de alguien de estima, de aprecio, y se cree que era eso, un oficial de alto rango. Y probablemente esto que Lucas escribió tenía uno de dos propósitos. Uno es que Teófilo era un creyente nuevo y se le estaba instruyendo acerca de lo que Jesús había hecho y de lo que los apóstoles habían hecho. O número dos, lo que también se cree es que esto podría ser una defensa, unas cartas de defensa hacia el juicio que tenía Pablo pendiente, que lo vemos al final de los capítulos de Hechos. Entonces podría ser una de estas dos cuestiones. Al final de cuentas, Teófilo significa amante de Dios. Entonces, si tú eres un amante de Dios, tienes sed de Dios, este libro está dirigido para ti. Piensa cuando lees ahí en el primer tratado Teófilo, oh amante de Dios, si tú eres un oh amante de Dios, entonces esto es para ti, para que puedas entender que el Señor, lo que Él quiere hacer y lo que Él ya hizo con muchos otros. Entonces, Hechos nos habla de estos hombres que fueron escogidos por Jesús para llevar su mensaje. Imagina de cuántas formas Dios pudo llevar la palabra del Evangelio. ¿De cuántas maneras pudo dar a conocer lo que Jesús había hecho en la cruz? Es Dios todopoderoso. Pudo alinear las estrellas y poner un mensaje que dijera, cree en Jesucristo, Él es el único, Él es el camino. Pudo mandar a ángeles a salir y vociferar acerca de que Jesús pudo usar a los mismos animales, pudo usar a las piedras, pero al final de cuentas, el Señor nos eligió a nosotros. Eligió a su creación, a los seres humanos tan imperfectos que somos, para esa gran labor de llevar las buenas noticias. El Señor escogió a un puñado de hombres ordinarios para poder llevar a cabo esta tarea tan extraordinaria. Y eso es lo que me encanta del libro de Hechos, que son hombres y mujeres comunes y corrientes, que no tienen nada de especial, no tienen nada de magníficos, no tienen nada de sobresalientes. Si los conoces, no eran eruditos, no eran unos sobresalientes, no eran grandes empresarios, eran personas como tú y como yo. Es como el señor al que vas y te surtes en la tienda, es como el que te reparte los garrafones, es como la señora que te pone las uñas. Es gente común y corriente, pero haciendo cosas extraordinarias para Dios. Y eso me encanta y eso nos debe inspirar a todos. Que Dios nos puede usar a nosotros también, que nosotros también podemos formar parte de esta historia, de que aunque seamos comunes y corrientes, unos a veces más corrientes que comunes, lo importante es que Dios nos puede usar a todos, sin importar cómo seas. Lo que tienes que tener claro son estos requisitos que estamos viendo el día de hoy. No necesitas una habilidad sobresaliente, porque si ves a Jesús dices, pero pues es que es Jesús. Jesús es Dios mismo en la carne, ¿cómo no iba a hacer todas esas cosas que hizo? Entonces sabes que no puedes llegar al nivel de Jesús porque es Jesús. Pero cuando ves a estos hombres que eran normales, eran hombres como nosotros, entonces podemos ver que Dios también nos puede usar a nosotros, también puede usar nuestras vidas. Pero, ¿por qué a ellos? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué nos escoge a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Es acaso nuestra valentía? ¿Es nuestra inteligencia? ¿Es nuestra visión para ver el reino de Dios? ¿Es alguna destreza para predicar, para alabar, para cantar, para compartir a los demás? ¿Qué es lo que Dios vio en nosotros que dijo, este es el bueno, este es el que me va a servir para las naciones? ¿Qué es lo que Dios vio en ti? ¿Alguien quiere decir, Dios vio en mí, yo sí tengo era una trampa, no cayó nadie en la trampa? Entonces, obviamente no es algo que hay en nosotros. Dios no nos escoge por algún talento que ve en nosotros. Al contrario, nos escoge
a pesar de nosotros. O sea, Dios nos escoge a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nos falta. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, Pablo lo dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, al cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, nosotros no tenemos mérito alguno. No tenemos credenciales para decir: Señor, aquí estoy, yo sí soy el perfecto elemento para hacer tu obra. No somos lo que decía aquí Pablo, somos lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Lo que nadie quiere, eso es lo que Dios escoge para llevar su mensaje, para transformarlo verdaderamente, y eso sí puede impactar a las naciones y pueda llevar el mensaje. Entonces, si tú te creías muy acá porque eres cristiano y Dios te escogió, aquí te estás dando cuenta que en ti no hay nada de especial. Pero a la vez eso es especial porque es Dios el que lo está haciendo y no somos nosotros los que lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál de esas tienes tú? ¿Tú eres el necio, el débil, el vil, el menospreciado, o lo que no era? ¿Cuál te toca a ti? Y esto no te lo digo para que te sientas mal, no te lo digo para que te puedas sentir mal, para que te dé para abajo, sino para que al final hagas lo mismo que dijo Pablo aquí, que dice: gloríese en el Señor. Que te des cuenta que no es de ti, sino que es de Dios, y al final de cuentas le puedas dar la gloria a Dios. Esa es la elección divina que hace el Señor con nosotros, que nos escoge a pesar de nosotros mismos para poder utilizarnos. De hecho, en otro capítulo en Efesios, bueno, ahí está: lo necio, lo débil, lo menospreciado y lo que no es, fue lo que escogió Dios. En Efesios 1, 4 y 5, Pablo también escribe lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto, dicho en otras palabras, parafraseado, es: Dios te escogió porque le dio la gana, porque Él quiso escogerte a ti, no porque nosotros hayamos tenido algo en especial. Entonces, el que nos escoge, el que nos viene a ser parte de su reino, nos escoge para encomendarnos esta misión, es Dios mismo. Y al final, nosotros lo que tenemos que responder es llevarle y darle la gloria a Él. Porque a pesar de nosotros, Él nos escogió. Y si tú quieres impactar el mundo, quieres que puedan ser transformados a tu alrededor, tienes que saber eso, que el Señor mismo es el que te ha escogido, y que a veces, aunque te sientas mal, porque puedes hacer las cosas mal, puedes cometer errores, puedes fallar, tienes que saber que si Dios te eligió, Él te va a restaurar, Él te va a capacitar y Él se va a encargar de que puedas cumplir la obra. Pero tú tienes que estar dispuesto a esto. Entonces vamos a continuar nuestra lectura. En el versículo 4 y 5 vamos a ver qué es lo que sigue a continuación. Dice después: y estando juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces dijimos que ellos fueron escogidos por Dios, que Dios es el que los escoge, Jesús es el que los escogió, pero aún a pesar que los hubiera escogido, si ellos hubieran hecho así la labor, hubieran salido a hacer las cosas, hubieran fracasado totalmente, porque les hacía falta algo más. Fíjate qué es lo que les hacía falta. Dice al final del versículo 5: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos lo que necesitaban era el Espíritu Santo. Necesitaban el Espíritu de Dios operando en sus vidas para poder realizar la obra a la que Dios les había mandado.
Y aquí vamos a encontrar el segundo requisito para impactar el mundo, que es poder sobrenatural. Para que tú puedas cumplir, para que tu vida pueda ser transformada, para que de una vez por todas puedas dejar todo eso que te ha molestado, todo eso que no has podido dejar, necesitas de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas de un poder sobrenatural. Y no estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando simplemente del Espíritu de Dios, que es sobrenatural, porque es de Dios. No tiene esa naturaleza que nosotros tenemos. Es el Espíritu Santo lo que necesitamos para poder ser transformados, para poder impactar la vida de otros. Es ese poder que proviene del Espíritu de Dios. Y Jesús lo prometió varias veces. Los evangelios podemos ver que Jesús lo promete varias veces, y aquí una vez más se lo vuelve a prometer. Y tienes que saber que Jesús siempre cumple sus promesas. Entonces en un momento llegó, lo vamos a ver quizás yo creo en 2 o 3 semanas más, vamos a ver este momento en el que desciende el Espíritu Santo sobre todo el pueblo, sobre todos los discípulos, y vas a ver que a partir de ese momento no volvieron a ser los mismos hombres. Sus vidas cambiaron totalmente y estuvieron dispuestos a cumplir con esta labor que Jesús les había encomendado. Pero la instrucción por el momento era esperarlo. Espérense, en unos cuantos días va a estar con ustedes. Y una vez que llegue, de hecho, si tienes una Biblia ahí con títulos, en el capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo en la parte de arriba, porque es lo que sigue después. Entonces, el Espíritu Santo lo vamos a ver a operar a partir del capítulo 2 hasta el final, hasta el capítulo 28. Y todo este tiempo que estamos viendo aquí, esos 28 capítulos, cubren un lapso aproximado de 30 años. ¿Te imaginas cuánto tiempo es de lo que nos está hablando el libro de Hechos? Puede parecer, si lo estamos leyendo, que fue quizás un par de años, pero fueron 30 años. 30 años que se nos están narrando aquí de todo lo que aconteció. Y vamos a ver principalmente a 2 hombres, que es Pedro, la primera parte del libro de Hechos, y a Pablo, la segunda parte, llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios y viendo a miles de personas convertidas. Entonces, el Espíritu Santo es el que transformó la vida de los discípulos, y el Espíritu Santo es lo que sigue transformando vidas el día de hoy. Cuando nosotros venimos a los pies de la cruz, cuando nos arrepentimos y reconocemos que somos unos pecadores que necesitamos de Jesús, cuando le entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros, viene a habitar en nosotros, y gracias a eso podemos ser transformados y podemos dejar atrás la vida que llevábamos. Y la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos otorga dones y produce un fruto agradable en nosotros. Entonces, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Cuando lo dejas operar, tu vida cambia totalmente, tu vida cambia por completo. Y este libro nos habla, se menciona en algunas de las cartas de Pablo que lo que ellos hicieron es el fundamento de la iglesia. Ellos establecieron los cimientos de lo que vino a ser la iglesia. Y por ello, porque Dios los usó especialmente para establecer su iglesia, vamos a ver que muchas veces vienen manifestaciones especiales del Espíritu Santo. Muchas veces hay particularidades que hace el Espíritu Santo a través de la vida de estos hombres. Y no quiere decir que esto que vamos a ver en algunas partes en específico, no quiere decir que sea una regla que opere actualmente para todos los creyentes, porque lamentablemente hay doctrinas que se han formado a partir de sucesos específicos en el libro de Hechos que a veces terminan dañando más al creyente de lo que le terminan beneficiando, porque son doctrinas erróneas. Son en ocasiones particularidades de cómo actuó el Espíritu Santo en ese momento y que tal vez fueron específicas para ese momento. Entonces, también vas a ser un poco limpiado de esas doctrinas que tal vez has escuchado en algún momento. Pero bueno, eso lo vamos a ir aclarando conforme avancemos. Entonces, 11 hombres solos no habrían hecho nada. 11 hombres no habrían hecho gran cosa. Imagínate, era un equipo de fútbol.
así todos los apóstoles alineados en un equipo de fútbol, solos no hubieran podido hacer nada, pero con el espíritu correcto, con el espíritu de Dios, pues, pudieron poner al mundo de cabeza. Así puede pasar también en tu vida. Si tú pones la confianza, pones tu fe en Dios, vas a recibir su espíritu y tu vida va a poder cambiar por completo. Vas a tener un superpoder. En realidad es eso, es un superpoder, es el poder de Dios en tu vida. Y ese poder te va a poder librar de tu pecado. Si alguien te ha dañado, ahí va a estar contigo, es el que nos consuela, el que nos acompaña. Si has pasado por algo difícil, el Espíritu de Dios va a estar ahí contigo. Qué gran regalo de Dios para nosotros. Es un regalo que Dios ha dejado, es el regalo que Jesús nos da. Él parte, pero deja su Espíritu. Y es maravilloso. Porque imagínate que Jesús se hubiera quedado aquí. Jesús difícilmente, imagínate hacer una cita con Jesús. ¿Cuántas personas no quisieran estar ahí? Pero Él se fue y ha dejado su espíritu que está disponible para todos. No tienes que hacer una cita, no tienes que ver a ver cuándo te toca, hay cuántos millones de creyentes, a ver qué día, en qué año te toca. El espíritu está ahí disponible para todos nosotros. Así que es un regalo de Dios para nosotros, y si tú quieres ser transformado, tú quieres impactar las vidas de los demás, necesitas dejarlo operar en tu vida. Ya más adelante vamos a ir viendo temas como la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero bueno, eso es para otra ocasión. Vamos a terminar leyendo del versículo 6 al versículo número 8. Dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, digamos, este es el prólogo inicial del libro de Hechos, y termina diciendo esto Jesús, que ellos van a ser testigos de Él en todos los lugares de la tierra. De hecho, no traemos aquí el mapa, se me pasó, pero si tú ves un mapa de la antigua Palestina, de esta región, y empiezas a ver Jerusalén, empiezas a ver Judea, empiezas a ver Samaria y hasta lo último de la tierra, te vas a dar cuenta cómo es una visión de expansión. Empieza de Jerusalén, de una ciudad, luego pasa hacia Judea, que es toda la región que comprende Jerusalén, luego pasa a Samaria, que ya no es la región de Judea, sino que son los vecinos, es decir, pasan fronteras, y así hasta llegar hasta lo último de la tierra. Entonces el plan de Jesús para su evangelio es que empezara desde Jerusalén y se expandiera por todo el mundo. ¿A través de qué cosa? Ahí lo dice al final del versículo número 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siendo testigos de Dios. Así es como el evangelio tiene que esparcirse, nosotros testificando acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros y ha hecho en nuestras vidas. Y este es el tercer requisito para impactar el mundo, y es un testimonio eficaz. Que puedas salir y dar tu testimonio, poder ser un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que va a poner el mundo de cabeza. Eso es lo que va a trastornar a los que están a tu alrededor. Ver que tu vida ha sido cambiada y ha sido impactada por el poder del evangelio, por el poder del Espíritu de Dios obrando en ti. Viste, también ahí se me pasó, pero en el versículo 7, en el versículo 8, dice que recibiréis poder. Ahí está diciendo que el Espíritu Santo es poder de Dios. Ahí lo tienes. Y Jesús les está diciendo todas estas cosas maravillosas, todo esto que ellos tenían, que iban a hacer, y los discípulos estaban pensando todavía en el reino terrenal. Muchas veces lo vimos en Marcos, y todavía aquí al inicio ellos siguen pensando en este reino terrenal, que iba a venir Jesús, se iba a establecer un reino en la tierra. Se los dicen ellos en el versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía en este momento seguían pensando en ese reino
terrenal. Pero los planes de Jesús iban mucho más allá, iban a impactar hasta todas las naciones. Y evidencia de que todo esto se cumplió es que pues estamos aquí estudiando la palabra de Dios, estando en un territorio que en ese tiempo ni se sabía, ni se pensaba que existía. Hasta estos rincones de la tierra ha llegado el evangelio y ha llegado la palabra. Y bueno, entonces Jesús, ante eso de que ellos están pensando en el reino, les dice que no les corresponde a ellos saber esos tiempos y los regresa al lugar correcto, que es ir y testificar acerca de él. Y eso es lo que te decía, eso es lo que transforma vidas, que tú puedas testificar acerca de Dios, puedas testificar acerca de lo que Jesús hizo. Al final de cuentas, cuando tú le compartes a alguien, nunca se trata de ti. Siempre se trata de Dios. Obviamente lo que Dios ha hecho en tu vida, pero al final de cuentas se trata de Él, porque Él es el que lo ha hecho. Y esa es la forma eficaz de que puedas tú compartir el evangelio. Y el testimonio de estos hombres fue muy importante. Siempre el testimonio de estos testigos es quizás el más importante. Se les llama, fueron testigos presenciales porque ellos estuvieron con Jesús, lo vieron morir. Y imagina si todo esto hubiera sido una farsa y ellos hubieran inventado todo esto, Jesús hubiera quedado muerto. ¿Tú crees que estas 11 personas, que siempre digo 11, pero en realidad sabemos que eran más, ¿no? 11 eran los principales, pero obviamente Jesús tenía muchos seguidores. ¿Tú crees que todas estas personas hubieran estado dispuestos a dar su vida por esta causa? Si todo hubiera sido una mentira, si Jesús no hubiera resucitado, si hubiera muerto, ¿tú crees que ellos hubieran estado dispuestos a dar su vida por ello? No, claro que no. Pero ellos fueron testigos, ellos lo vieron con sus propios ojos. Vieron sus manos traspasadas, vieron su llaga en su costado y obviamente eso los impactó. Se dieron cuenta que vale esta vida si tengo asegurado una vida eterna al lado del Señor. Entonces, su testimonio es muy importante. Verlos cómo cambiaron y cómo estuvieron dispuestos a todo, eso es algo maravilloso que tenemos gracias al libro de Hechos. Imagínate que no existiera este libro y tuviéramos nada más los evangelios y luego las epístolas. Terminarías tú de leer Juan y pasarías a Romanos y dirías, ¿quién es este Pablo? ¿De dónde salió este hombre que se llama Pablo? ¿Y por qué hay tanta información acerca de él? ¿Quién es este Pedro? Si Pedro era un sanguinario, estaba loco, era muy agresivo. ¿De dónde le salió esta clase de enseñanza? Vieras luego a Juan que habla acerca del amor y dirías, ¿este no es Juan? Juan es el que quería mandar fuego del cielo, quería consumir a otras naciones. Pero gracias al libro de Hechos y gracias a lo que ellos hicieron, de lo que está registrado aquí, podemos decir y podemos darnos cuenta cómo fue ese proceso de que qué pasó después de que Jesús se fue, hasta tener formadas las cartas o las epístolas. Al final de cuentas, Hechos se resume en el versículo 8. Si quieres un resumen rápido de lo que es el libro de Hechos, ahí está el versículo 8. Lo leemos otra vez, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se resume todo. De eso se trata, de estos hombres siendo testigos, de estas pocas personas transformando el mundo por completo. Y si tú fueras Dios y dijeras, bueno, pues ¿en qué momento sería adecuado, en qué momento de la historia sería adecuado poder dar a difundir mis palabras y mi evangelio? ¿Qué época hubieras tú elegido? Si dijeras, tienes ese poder de decir, a partir de esta época que se difunde el evangelio. No sé si doy a entender mi pregunta, pero quizás escogerías esta época porque es mucho más sencillo poder transmitir un mensaje. Tienes un teléfono, yo ahorita publico algo y si se hace viral llega a millones y millones de personas con algo que puedo hacer en unos 5 segundos. Pero en ese tiempo, cuando estaban estos hombres ahí,
Obviamente no había internet, no había celulares, no había tecnología, ni siquiera había imprenta. Imagínate, no es ni siquiera como para mandar cartas así, imprimir un periódico con el evangelio y decirlo, no, todo era hecho a mano, no había medios de transporte, no había aviones. Imagínate poder cumplir eso. Qué desafío para ti como discípulo que te diga el Señor, tienes que hacerme testigo en toda la tierra, hasta los últimos rincones, hasta lo último de la tierra. Eres tú y otros tantos más, ¿no? Pero estos hombres aceptaron este desafío y lo cumplieron. Y vamos a ver cómo durante esos 30 años que pasan en el libro de Hechos están empecinados en cumplir esa misión y poder llevar el evangelio a todas partes. Y lo consiguieron y lo hicieron y gracias a eso hoy los podemos tener. Entonces no importó la época, el Señor escogió el mejor momento para poder llevar a cabo ese plan de salvación. Así que si esos hombres hicieron eso, ¿cuánto más podemos hacer nosotros con lo que tenemos hoy en día? Así que aquí haciendo cuentas, somos ¿cuántos? 3, 6, 8, 9, 10. ¿Sí va? 3, 6. Somos 10, más los que nos ven por la transmisión. No hay excusas para poder ir y llevar ese mensaje de salvación. No hay excusa para no traer personas aquí a estas sillas que puedan escuchar la palabra de Dios y sus vidas puedan ser transformadas. A través de estos 3 requisitos que vimos el día de hoy, que comprendas que la elección es divina, que no depende de ti, no es algo que tú hayas hecho, no es algo que hay en ti. Entonces no importa lo que haya pasado en tu vida anteriormente, tienes que saber que hoy tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente y puede ser útil en las manos de Dios. Y saber que el poder de Dios está presente en tu vida a través de su Espíritu Santo y eso es lo que te va a ayudar a ti, te va a capacitar para poder salir adelante. Y siempre hablando con un testimonio eficaz, algo que se trate acerca de lo que Él hizo en tu vida y eso va a impactar las vidas de los demás. Así que vamos a terminar en oración, ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, por este libro que tenemos aquí, Señor, que podemos ver cómo hombres comunes y corrientes, como todos nosotros, pusieron de cabeza el mundo, Señor, y han transformado, han impactado y han llegado hasta nuestras vidas, Señor. Gracias por haberlos elegido en ese momento, por haberles encomendado esa misión y por haberlos capacitado, Señor. Hoy te pido que a todos los que estamos aquí, Señor, tú también nos capacites de esa manera, Señor. Que hoy estos requisitos que veíamos podamos entenderlos, podamos apreciarlos y podamos atesorarlos, Señor. Que podamos llegar hasta nuestro corazón, que eres tú el que nos ha elegido, Señor. Es tu decisión el usarnos a nosotros y que no importa lo que haya pasado antes, tú haces cosas nuevas en nosotros, Señor. Tú nos transformas y podemos ser útiles en tus manos, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestra vida, Señor, pueda ayudarnos, pueda cumplir su buen propósito en nosotros y pueda desafiarnos, Señor, a salir ahí y compartir. Que ese poder tuyo sea también una realidad, Señor, para nosotros en nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes a compartir eficazmente ese testimonio, testimonio de lo que tú has hecho, de lo que tú haces y que esta iglesia, Señor, este lugar donde te alabamos, donde escuchamos tu palabra, en un momento pueda ser lleno de otras personas que han escuchado estas buenas noticias, que han sido transformadas de ti y que podamos crecer, Señor, que podamos llegar hasta lo último de la tierra, Culiacán, a Sinaloa, México y hasta lo último de la tierra, Señor, a través de la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas.